Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 6 con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarse de nuestra señal en este martes 4 de octubre de 2022. Como siempre, agradecemos al Todopoderoso por darnos esa oportunidad y ese privilegio de poder llevar nuestra señal, nuestro trabajo, hasta la intimidad de sus hogares y, por supuesto, ser precursores del cambio, del desarrollo de nuestras sociedades. Así que desde ya, bienvenidos una vez más. Vamos en esta hora y media a hacer una evaluación de los resultados del trabajo que se ha hecho frontal contra las pandillas en el marco del régimen de excepción y sobre todo también de algunas acciones muy puntuales que ha desarrollado la Policía Nacional Civil y el Ejército junto a la Fiscalía. Queremos darle la más cordial bienvenida esta mañana para hablar sobre estos y otros aspectos al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministro. Hola Ernesto, buenos días. Es un gusto estar acá contigo y pues con todos los televidentes para poder transmitir un poco de todas las acciones que hemos estado desarrollando, no solo dentro del régimen de excepción, sino también poder comentar un poco de lo que hicimos en Comasagua. Así es, en efecto, parto del tema de Comasagua porque ha generado mucho impacto desde el punto de vista de las acciones en respuesta que se dio precisamente a este asesinato en este municipio y que de alguna manera podría considerarse también ser el ejemplo de lo que puede desarrollarse en otros lugares que a lo mejor todavía se avistan algunos problemas de esta naturaleza. Sí, en efecto, Ernesto, y esto lo hemos venido manifestando. Lo cierto es que como Gabinete de Seguridad, juntamente, pues, naturalmente con nuestro líder en esto, que es el presidente Nayib Bukele, hemos venido continuamente haciendo evaluaciones del comportamiento de estas estructuras terroristas y nada menos el sábado estábamos reunidos con el señor presidente y evaluábamos el tema del cerco militar, un poco emulando y tomando el ejemplo de lo que se hizo cuando tuvimos la afectación de la pandemia de COVID, donde se hicieron algunos cercos militares en algunos municipios. Y de ese planteamiento, de esa idea, de esa instrucción, en cuestión de más o menos 6 horas, pudimos movilizar, el ejército naturalmente pudo movilizar más de 2.000 elementos de tropa a todo el municipio de Comasagua y nosotros también incorporamos el trabajo de la policía. El planteamiento operativo de esto nace de la información que ya se tiene de las clicas que operan en ese sector y un poco ir haciendo el barrido de los que ya están capturados, de los que faltan y en base a eso es que se hace el despliegue sin olvidar el perímetro, que es el famoso cerco, e internamente hay otros focos donde se realiza el trabajo. Los resultados que nos ha dejado este cerco nos confirman que el planteamiento que discutimos el día sábado pues ha dado muy buenos resultados y no solo es por el hecho de haber dado con los hechores materiales, sino también el impacto que le tenemos que dar a esa estructura de esa zona, la Whitmer Locos Salvatrucho, porque entendemos y tenemos que también trasladar a la población que estos grupos terroristas en su planteamiento organizacional, esto siempre las instrucciones han sido verticales, de tal suerte que si la clica Whitmer Locos Salvatrucho realizó un homicidio, mató a un salvadoreño, entonces el cerco y todo el trabajo policial dentro del cerco iba orientado no solo a capturar a los responsables materiales e intelectuales del hecho, sino también a impactar completamente a esa estructura Whitmer Locos Salvatrucho.
pues se llevó a cabo una incursión, así en términos muy concretos, es una incursión. Es una incursión con las modalidades de un cerco militar que permite acorralar a los terroristas y además nos permite a nosotros como policía poder hacer el trabajo dentro de ese cerco para lograr el propósito, ¿ya?, que es desarticular a estas estructuras. Los resultados, pues, del cerco van más allá de lo que habíamos imaginado, porque ya a esta altura, y nada menos ahora, en las primeras horas de la mañana, ya tenemos más de 50 detenidos. Se han logrado sospechosos, ¿no? Sí, no, miembros de la clica Whitmer Loco Salvatrucho. Dentro, naturalmente, de todo el control que se tiene dentro de este territorio, dentro de este cerco, igual han caído pandilleros de otras, de otras estructuras, pero los 50 llevan también al cabecilla de esa clica, que es uno de los responsables directos, materiales e intelectuales del homicidio que cometieron el día sábado. Igual ya ayer en horas de la tarde-noche ya se había capturado a otro cabecilla de otra clica de la zona de Tepecoyo, que también tiene responsabilidad en otro homicidio que se cometió en la zona. Entonces, esta zona rural, por las mismas condiciones del terreno, se presta para que muchos de estos terroristas que antes estaban cómodamente en nuestras comunidades, de nuestros municipios, hayan emigrado al área rural, y es ahí donde estamos con esta fuerza de tarea que comprende este cerco militar, realizando acciones encaminadas a buscar a todos estos terroristas que se andan escondiendo en dicha montaña. ¿Y la muerte de Comasagua se da en qué contexto? ¿En un contexto todavía de la expresión misma de violencia o en respuesta a todo el ataque frontal o la guerra contra estos grupos terroristas que ha iniciado? Porque circuló un video por ahí en redes sociales donde al paso salió el presidente dándole respuesta de que aquí no había perdón, sino que se entregaran, ¿verdad? Sí. Y paralelo a eso entiendo que también se generó otro donde se hablaba acerca de que iba a replegarse y para darle respuesta a todo este tipo de situaciones. Sí, no, recuérdate, Ernesto, que... Sí. Y esto es algo que creo que la población lo entiende muy bien. Estas estructuras terroristas, desde el mismo hecho que para ser parte, ya dejar toda la base social que ellos tienen de paros, postes, colaboradores, y entrar a ser miembro de estas estructuras, en ese proceso de brincado que le decían ellos, hay que cometer un homicidio. Tal suerte que es la naturaleza de estos grupos terroristas, y lo hemos hablado incluso con la comunidad internacional, con los países amigos, haciendo la diferencia de los diferentes tipos de terrorismo que pueden haber dependiendo del país y la zona en el mundo en que nos encontremos. En otras latitudes el terrorismo está orientado al tema de creencias, de algunas líneas religiosas, otros por odio, pero en nuestro país estos grupos terroristas forman parte de ellos precisamente matando seres humanos. Es una gran diferencia, porque yo puedo ir y aceptar la doctrina, la fe de ese grupo terrorista de otras latitudes, pero no tengo que cometer. En este caso, todos los miembros activos de estas estructuras, ya sea la 18 y sus dos facciones y la MS, sí o sí tienen que haber matado a un salvadoreño. De ahí es donde viene toda la contundencia y la fuerza que como Estado estamos realizando en contra de estas estructuras terroristas, de tal suerte que este homicidio en la zona de Comasagua no es más que lo que estas estructuras se han dedicado a hacer por más de 30 años. Sin embargo, los resultados que hemos tenido durante el régimen de excepción, ya llevamos
6 meses continuos con un promedio diario de homicidio abajo, de 1, abajo. Incluso septiembre lo cerramos con 0.5. Sí. Quiere decir que lo que estamos realizando dentro del régimen de excepción, junto con lo que ya traíamos del desarrollo del Plan Control Territorial, nos ha permitido poder llevar una campaña de guerra bastante estratégica en contra de estos grupos terroristas. Naturalmente, lo que vimos en Comasagua ya es un poco de los cambios naturales que tiene que tener toda una campaña de guerra, porque tú no vas a estar haciendo lo mismo, esperando los mismos resultados. Sabemos que combatimos terroristas, que combatimos humanos, que siendo humanos siempre hay una adaptación a los cambios, y en esa adaptación a los cambios es que nosotros tenemos que poder jugar estratégicamente y mover nuestras diferentes actividades, tanto policiales como militares, para poder hacerle frente a este enemigo. Consecuentemente a ese planteamiento iba justo a preguntar, esta modalidad del cerco se va a replicar partiendo de que es un dispositivo en respuesta a la modalidad como va generándose hoy en día a 6 meses de haber entrado en esta guerra frontal, ministro. Correcto, son de estos cambios estratégicos que se tienen que ir haciendo. Este no es el único, tal vez es un poco visible porque hace un despliegue de una enorme cantidad de recursos humanos que lleva acompañada toda la información que el personal dentro del cerco tiene que conocer para poder ser efectivos en la extracción, en la eliminación y la neutralización de estas estructuras con un impacto terroristas. muy positivo dentro de la percepción de la población, aun y cuando hayan algunos errores que a lo mejor se cometan de forma aislada, ¿no? Sí, digamos que el impacto ha sido positivo, como tú lo mencionas, Ernesto. Efectivamente pudimos palpar el sentimiento de la población, de todos los caseríos, cantones alrededor de Comasagua, y no solo del municipio de Comasagua, sino que también de municipios aledaños. Incluso el día domingo tuvimos ahí en el municipio de Comasagua un evento internacional, una carrera de ultramaratón que le llaman, que no es más que ir a correr por campo traviesa en las diferentes montañas, apreciando también un poco la naturaleza y la belleza que nos da la naturaleza ahí en la zona. Muchos de estos corredores eran internacionales, y ellos, los mismos organizadores, también nos decían que debido a la seguridad que sintieron, habían hecho algunos cambios de ruta para poder moverse hacia otras montañas, de tal suerte que este planteamiento del cerco militar en Comasagua pues nos ha dado muy buenos resultados, y no cabe duda de que este tipo de operaciones, independientemente de los misionales que tenemos en cada uno de los territorios, de las cabeceras, de las delegaciones policiales, trabajando siempre de la mano con los destacamentos o brigadas militares, vamos a implementar este tipo de estrategias que no solo es un cerco para ir a dar con los autores materiales, y eso tenemos que insistir, sino es un cerco para ir a desarticular la organización terrorista que tomó la decisión de quitarle la vida a un salvadoreño. Y esta organización terrorista denominada Wilmer Locos, ¿ya tenían conocimiento ustedes como autoridad que allí estaban todavía, o fue producto de ese asesinato? Sí, recuérdate que uno de los elementos de estas estructuras, tal y como nacieron, y aquí es un poco conocer muy bien el ADN ADN del enemigo. Naturalmente, en su nacimiento allá en ciudades de Estados Unidos, ellos siempre tenían un territorio. Así nacieron las pandillas en Estados Unidos. Lo mismo hicieron acá. Ellos empezaron a delimitar ciertos territorios. De hecho, muchos de los nombres, porque tiene nombre de un programa de Estados Unidos, pero por ejemplo la clica Villa Mariona, Loco Salvatrucho,
habla del sector donde se encuentran. Tepecoyos, Loco Salvatrucho, habla del sector donde se encuentran, de tal suerte que el territorio es uno de los elementos que ellos tienen. Sí, ya teníamos, y esto lo hemos venido diciendo, y no obstante la oposición y algunos medios aliados que están tratando de desvirtuar el trabajo que se está haciendo de una forma bien burda, comentan o sacan noticias de que nosotros andamos haciendo aprehensiones o capturas en el territorio solo por el hecho de cómo se comportan, cómo se visten, que si se ponen o no se ponen nerviosos, y eso no es así. Nosotros hemos sabido capitalizar estos 30 años de fracasos, donde gracias a todas esas leyes malvadas que nos dejaron en materia penal, logramos extraer la cantidad y los registros de todos estos pandilleros. Por eso es que cuando se estaba preparando toda esta campaña de guerra en contra de las pandillas, nosotros teníamos más o menos 76.600 registros de pandilleros. Quiere decir que eran terroristas que en estos últimos 30 años ya habían sido capturados, ya habían sido identificados por nuestras fuerzas como miembros de estas estructuras terroristas, y muchos de ellos, bueno, incluso el cabecilla de la clica que ayer capturamos, tenía órdenes judiciales de captura por homicidio agravado, por extorsión, por agrupaciones. Es decir, eso no... Lo que hace es confirmar toda esa información que nosotros tenemos y que vamos misionando al territorio para que vayamos yendo a hacer a las comunidades estas extracciones. No te olvides que todo esto, este fenómeno pandilleril en El Salvador, nació con un deportado de Estados Unidos. Sí. De tal suerte que en toda esta hermandad negra que estos tienen, una persona es encargada de ir haciendo, replicando. Entonces, por eso es que muchas veces no se comprende, y algunos de la oposición también señalan, bueno, y si ya bajaron los homicidios, ¿por qué no se levanta el régimen de excepción? Creo que eso, ellos están en libertad de decir lo que quieran. Sin embargo, nosotros con este conocimiento, entendimiento, porque no solo hemos revisado las mismas portadas de sangre que ellos escribían en los años anteriores, sino que hemos ido a hacer un análisis de los diferentes expedientes, de las diferentes escuchas, de los diferentes criteriados que se han tenido en los últimos 20 años, para poder entender la naturaleza del enemigo al que nos enfrentamos y poder ser contundentes en las acciones. A este momento, la famosa estructura de las 15 sillas que gobernaba la MS, hoy por hoy ya no existe. ¿Ya tienen la captura de todo? Esa coordinación, ese mando estratégico que tenían sobre los 31 programas y los 443 clicas a nivel nacional, ya no lo tienen. Entonces, parte de todas estas acciones que se han venido desarrollando independientemente de la crítica y los señalamientos. Y lo cierto es que hemos visto las diferentes evaluaciones, si lo queremos ver así, que hacen diferentes casas encuestadoras del trabajo que se está haciendo en materia de seguridad, y todas. Incluso ayer creo que se conoció el resultado de una de ellas, que dicho sea de paso, es opositora. Sin embargo, vemos como, primero, el respaldo, 9 de cada 10 salvadoreños respaldan lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele, y ese mismo bloque de 9 de 10 también baña a lo que se está haciendo en materia de seguridad, porque aquí venimos a revertir casi que 30 años de políticas fallidas
en materia de seguridad, pero esa percepción de la gente, independientemente de cuál es la casa encuestadora, eso confirma que vamos en la ruta correcta, y los números que tenemos también nos están respaldando. Esa encuesta de Fundaungo, no sé si tenemos producción a la mano algunas láminas. Es interesante ver cómo en el primer ítem que usted menciona, ministro, de 9 de cada 10 evalúan, están de acuerdo con el régimen de excepción. Muy de acuerdo. De acuerdo, 8.3. O sea, el nivel estándar digamos, de la buena evaluación por las acciones se mantiene. No solo en esta, la Universidad Francisco Gavidia también estuvo ayer replicando una que dio la semana pasada, donde también sale muy bien ponderado el tema de... Sí, ¿verdad? O sea, hay un impacto que no se puede negar en esto, ¿no? Que ha sido muy positivo en cuanto a la gestión. Sí, imagínate si esto fuera en otro gobierno y se pretendiera, como lo hicieron en otro gobierno, a puro bombardeo y a pura anuncios y publicidad, convencer a toda esta población de que estaban mejor. ¿Y cuál fue la diferencia en términos así, digamos, concretos entre lo que no se pudo haber hecho en el pasado a lo que se ha hecho ahora? Todo parte del planteamiento estratégico. En todo esto, Ernesto, siempre... Voluntad política, valor político. Yo digo que más que voluntad es valor político. Claro, la valentía. Yo creo que esta guerra en contra de las pandillas confirma una vez más que el salvadoreño no se equivoca. Y el 3 de febrero decidió elegir al presidente Nayib Bukele como el representante del Estado de El Salvador, y esa valentía, esa inteligencia con la que se abordó desde el Plan Cucatlán y la implementación del Plan Control Territorial es lo que permite a un mandatario poder tomar ese tipo de acciones. Naturalmente llegamos a un entendimiento y a una certeza de que teníamos que echar a andar esta guerra, porque de lo contrario ninguno de los demás ejes esenciales de un gobierno, esa inversión social, el tema del tren del Pacífico, el tema del aeropuerto, las inversiones que estamos realizando en algunas comunidades, las inversiones en las escuelas, en las unidades de salud, si no controlábamos todo este fenómeno de estos grupos terroristas, iba a ser algo que no iba a lograr los resultados que se esperaban con este tipo de inversiones, de tal suerte que esa valentía y esa decisión, esa firmeza también en la decisión política estratégica de nuestro presidente Nayib Bukele, y todo ese trabajo coordinado, porque haber logrado, recuérdate que venimos de estos 30 años donde de ese 5% o 3% de las cúpulas que estaban alrededor de las esferas de poder de esos años, ellos se dedicaban a hacer políticas para ese 3-5% que estaba ahí, pero no hicieron nunca políticas que beneficiaran a la mayoría de salvadoreños, y eso es un poco lo que se está haciendo con esta guerra en contra de las pandillas, donde estamos liberando a millones de salvadoreños del sometimiento a la que estas estructuras, que fueron los mismos gobiernos anteriores las que pactaron con ellos, las que les cedieron territorios, las que declararon ciertos municipios como municipios santuarios, de tal suerte que aquí estábamos en los gobiernos anteriores en una historia al revés, donde deberíamos el gobierno central hacer acciones encaminadas a responderle a la población en materia de seguridad, en materia de salud. Lo que hicieron fue casi que entregar los gobiernos locales al mando de estos pandilleros, y por eso que ellos lograron penetrar una gran cantidad de negocios, de
de alcaldías también. Hemos visto alcaldes procesados y vamos a seguir procesando alcaldes que en el pasado se vincularon a estos grupos terroristas, pero también toda esa serie de negocios en mercados, de testaferros en que tiendas, hablábamos extracámaras, ¿qué hay? todo el tema de estaferros, porque lograron penetrar diferentes negocios que en apariencia son son legítimos, ¿verdad? Y es todo ese otro trabajo también que se viene haciendo en paralelo, porque ya empezamos a golpear este tipo de negocios y que vamos a continuar haciendo. Aquí hay una pregunta interesante bajo ese análisis, ¿verdad? Y dice Ernesto, para nadie es un secreto saber que en el país se ha tenido muy buenos resultados con la detención de estos delincuentes. Sin embargo, es bueno que le comentes que tengan presente a tu invitado, que tengan presente que hay una estructura financiera que es la que le da el brazo armado y el brazo envalentonado a estos grupos. Es interesante este tema. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Las pandillas están mutando, dice el criminólogo Carlos Cascach. Por otro lado, también El Salvador es puesto como ejemplo por sus altos niveles de seguridad. Esto a raíz de una entrevista que, por cierto, uno de los destacados periodistas del canal Fox News de los Estados Unidos le hizo recientemente al presidente y hablaba precisamente sobre lo que en el país se está haciendo. Estos y otros elementos los hablamos en pausa. Vamos 6:57 y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Ministro, hablábamos precisamente sobre el tema general de lo que se ha hecho y puntual en las últimas acciones en el caso de Comasagua. Voy a retomar un poquito algunos elementos o indicadores de expresión de la población y dejaba ahí sobre la mesa un tema que tiene que ver con la economía delictiva, que también esto procreó en su momento y que bien usted lo plantea como ahora tenemos negocios que en apariencia son legales, aunque no son legítimos. Yo creo que ahí es ¿verdad? El concepto que habría que bien definirse. Ese es un elemento bien importante que también contempla, me imagino, toda esta proyección de golpear fuertemente la parte económica de estas estructuras. Sí, efectivamente, Ernesto, y esto creo que ya alrededor del mundo existen diferentes y una gran cantidad de legislaciones en contra del terrorismo, y naturalmente toda estructura organizada tiene no solo la participación de sus miembros, algunos violentos, otros no, sino que también tiene toda su línea de logística y también su línea financiera, de tal suerte que siempre es importante dentro de todo este trabajo, porque no solo se trata de salir a la calle a buscar estos 76.600 pandilleros, sino también ir identificando todos estos negocios, muchos de los cuales ya se tenían, pero precisamente lo que estamos haciendo durante el régimen de excepción nos está permitiendo también poder ver este tipo de negocios un poco más a flote y poder realizar acciones en coordinación con la Fiscalía General de la República para poder impactar. En todo combate a estructuras organizadas siempre es importante golpear todos aquellos nichos o núcleos que generen financiamiento hacia estas estructuras. Ellos, dentro de la esencia normal, vivían de dos ingresos. Uno, la venta de droga a nivel nacional, que casi que era un monopolio el que tenían, y otro era fruto de la extorsión y la renta que ya tenían en muchos lugares. Adicional, ese flujo de dinero que ellos tenían lo vertían sobre algún tipo de negocios, y esto no es ningún secreto, el comportamiento, como te digo, Ernesto, lo cierto es que no estamos acá inventando o hablando incoherencias. Bajas, como decimos a buen salvadoreño. Sí, tenemos un conocimiento bastante grande del enemigo al que nos enfrentamos, de tal suerte que este dinero que ellos tenían, pues naturalmente lo tenían que invertir. Muchos
en los negocios, en muchos de nuestros mercados municipales. Ellos empezaron poco renteando, extorsionando, pero poco a poco fueron comiéndose estos negocios. A muchos salvadoreños murieron a manos de estos terroristas. Por amenaza, precisamente por porque querían el sí, puesto de venta que tenían en monopolizar el mercado. toda la zona. Y si a eso tú le sumas toda esa cesión que hicieron los gobiernos anteriores de muchos municipios, los alcaldes mismos, de esos acuerdos mafiosos que tenían con estas estructuras terroristas, pues naturalmente habían colonias y mercados donde si no había una autorización del cabecilla de la clica que superaba cualquier tipo de autoridad en el territorio, no se podía instalar a alguien, o ellos perfectamente le decían que se tenían que ir. Entonces, el transporte colectivo se ha prestado mucho. Claro, y tú ves las acciones que car wash, panaderías, ¿verdad? Todo, y todo tenía incluso no solo que estar en esa comunidad con la venia, no solo con la venia de los cabecillas, sino que muchas veces el cabecilla te dice, no vas a poner, lo vamos a hacer de esto, o mira, vos ya que tenés esto, aquí te voy a dar más, comprar más unidades, comprar más vehículos, comprar más taxis, comprar más Uber, comprar más buses, y esto, vos vas a operar 3, nosotros operamos 4 y el fruto de estos 4 es nuestro. Es decir, sí hay un entendimiento de la forma de operar de estas estructuras, y es algo que vamos también, como lo decía al principio Ernesto, trabajando en paralelo, porque es importante golpear estas estructuras. Okay, interesante. Aquí, ministro, hay un factor que no puede invisibilizarse a la hora de el abordaje del tema de la confianza que debe de tener la población para denunciar esta situación. Recojo un poco algunos elementos de esta encuesta, porque me llamó muchísimo la atención la encuesta que da Fundaungo, en la cual hace una evaluación de la confianza en las instituciones. Y en la presidencia de la República sale muy bien evaluada, casi con un 7% en el nivel de confianza. Y aquí vienen los elementos importantes. Policía Nacional Civil, un 6%, Fuerza Armada, 6%, 6.5%. Eso significa que se ha mejorado el nivel de confianza. Y yo en lo particular se lo expresaba. Creo que más allá de lo que en su momento, y me gustaría que también le diera un poquito de comentario a la denuncia que en su momento se está haciendo por parte de algunas familias, de algunas violaciones de derechos que se están haciendo, pero también de lo que se está viendo paralelo en algunas áreas. Entiendo que el famoso Corralito, hay personas que salen ahí ya libres, que han sido investigadas y no han sido procesados, tal vez bajo la sospecha de pertenecer a estos grupos. Le hacía también la acotación del fin de semana que visitaba el oriente del país. Tuve la oportunidad de encontrarme con una patrulla policial en el sector de Usulután, y muy profesionales, muy amablemente resguardando la seguridad y la advertencia de tener cuidado en el viaje que hacemos. Son cosas bien importantes que creo que en el pasado el nivel de confianza de la población no se tenía. Sí, y es importante, Ernesto, incluso es algo que empezamos a ver este cambio, esta transformación, casi que en los primeros 2 meses del régimen de excepción. Incluso un medio publicó unas encuestas donde analizaban muchas de las policías de América Latina y del norte de América, y El Salvador era una de las policías, yo creo que la única, que había crecido en percepción, en apoyo de la ciudadanía, porque recuérdate que en política siempre es importante escuchar a la población. Esa percepción que empezó a tener, que la vimos también reflejada en los números, no solo en los números, también activamos, recuérdate, dentro de toda esta guerra en contra de las pandillas, el número 123, que es donde diariamente estamos recibiendo una cantidad de llamadas a las que estamos dándole un tratamiento, y nos permite entrar a hacer
las extracciones de estos terroristas que todavía llegan a las comunidades donde en el pasado ellos declaraban como parte de su territorio. Esta confianza de la ciudadanía es importante. Es importante también los resultados de esa encuesta, porque naturalmente nuestras fuerzas del orden, que se componen por toda nuestra fuerza policial, pero toda también la capacidad que tiene la Fuerza Armada, que estamos desplegadas en el territorio precisamente para ir a sacar a todos estos miembros de estructuras terroristas, pero sí ha sido muy importante todo ese cambio conductual que ha tenido, que el salvadoreño, siempre lo hemos dicho, siempre se dice, los buenos somos más. Lo que pasa es que el mal hacía más bulla, pero toda esa sensación y esa confianza que tiene nuestra población en las políticas del presidente Nayib Bukele, y sobre todo también el respaldo que se tiene a lo que estamos haciendo en materia de seguridad, es lo que nos genera muy buena información que estamos recibiendo en el 123, pero que también, si tú ves, nosotros estamos escuchando mucho lo que la sociedad, los ciudadanos comentan de algunas zonas donde existe algún tipo de presencia, y eso hace que tomemos acciones para poder ir a neutralizar. Una llamada no es sinónimo de ir por captura, sino de investigación, indagación. Claro, eso creo que es bien importante, porque aquí me dicen, Ernesto, sí, es bueno, pero también es de tener mucho cuidado, porque hay enemigos que más que por enemistad, por otro problema, lo quieren meter en problema, aquí de los mensajes que llegan. No, de ahí es donde viene la importancia de tener esta base de datos. El tratamiento no es lo mismo una llamada al 123 que una llamada al 911, porque tú llamas al 911, la patrulla y todo el dispositivo 911 a nivel nacional reacciona ante una llamada. El tratamiento que le damos a la información del 123 es completamente es un protocolo diferente. de investigación. Sí. Preguntan acá, y me parece muy interesante esta pregunta, ¿podría ser replicada esta acción frontal que hicieron en Comasagua en otras colonias, en otros municipios? Claro que sí, Ernesto. Naturalmente todo ese tipo de transformaciones o nuevas medidas que vamos tomando en base al mismo cambio de comportamiento, de conducta que tienen estas estructuras terroristas, este tipo de medidas pues las vamos a seguir replicando en otro tipo de territorio, sin duda. Esto es parte de todas estas decisiones estratégicas que toma el presidente Nayib Bukele y que nosotros ejecutamos como Gabinete de Seguridad, y este cerco militar, como tradicionalmente se puede tener, y esto existen definiciones de estos cercos militares. Sin embargo, aquí es el trabajo integrado de todas las instituciones, porque incluso en este cerco teníamos también un trabajo bastante cercano y permanente con la Fiscalía General de la República, de tal suerte de poder echar mano de todos los recursos tecnológicos, humanos que tiene el Estado salvadoreño para poder dar mejores resultados en este tipo de operaciones. Si bien es cierto, parte de un cerco militar, pero también ese cerco militar permite que todo el trabajo de inteligencia, de despliegue policial estratégico a buscar a los reductos de estos terroristas que han quedado en esta zona, tenga mejor resultado. Ministro, preguntan acá si en el tema de los capturados en el régimen de excepción también salen libres, y creo que se lo comentaba, porque veíamos que también en la zona conocida como el Penalito, ¿verdad? Los detenidos en este régimen salen libres por las noches, ¿verdad? Sí. O sea, esto es producto de que se hace una depuración, una investigación
digamos, exhaustiva sobre estos casos, ¿no? Sí, recuérdate, por lo mismo, es decir, ya un miembro de esta estructura, cuando ya alcanzaban la calidad o la categoría de homeboy, ya digamos que nosotros a ese tipo de detenciones no le damos mayor tratamiento, pues ya es parte de la estructura, está plenamente identificado. Entonces, ¿a dónde es que se hace el trabajo de investigación, de inteligencia, de análisis, de vinculaciones? Es en toda esa base social que esta estructura tenía, mayormente conformada por paros, postes, colaboradores. Es parte de esa misión. Muchas de estas liberaciones son parte de ese balance de las instituciones y son solicitadas por la Fiscalía General de la República. Otras, naturalmente, llevan todo un trabajo de investigación y de inteligencia para poder quedarnos dentro del sistema penal con aquellas personas que realmente tenían un nivel de participación dentro de esta organización criminal. Y estamos trabajando con mucho énfasis en esa base social que ya está capturada, que verificamos, hacemos trabajo en el territorio, y esto es importante, Ernesto, porque no se trata de que estamos leyendo las cartas firmadas o las recomendaciones, sino estamos yendo a hacer un trabajo de verificación en el territorio respecto de la participación o no de esta base social, porque dentro de la base social, recuérdate que habían colaboradores, habían postes, habían paros, muchos de ellos o algunos de ellos obligados, ¿ya?, coaccionados a dar estos servicios, ¿ya?, y otros no. ¿Ya? Es decir, ¿y cómo saber diferenciar todo eso para tipificar? Ahí es donde está el trabajo estratégico que estamos realizando, en poder separar a aquel que colaboraba porque quería pertenecer y porque su pedigrí el perfil y su actividad criminal confirma que ese poste o ese paro participaba en hechos delictivos precisamente porque quería pertenecer, llegar algún día a ser homeboy o a entrar a esa hermandad negra que tenía estos grupos terroristas. ¿No se puede hablar de personas que a lo mejor pertenecieron y ya se retiraron de eso hace años? ¿Es mentira eso? Pregunta alguien. ¿O siguen? Mira, sí hay porque han habido muchos. Sí, no, claro, y muchos se convirtieron en algún tipo de creencias o algo, pero lo cierto es que ya siendo homeboy, tuvo que haber matado a más de un salvadoreño, independientemente del arrepentimiento. Nuestra labor como instituciones de seguridad del Estado es hacer justicia en contra. Esto me trae al comentario este video que circuló en la que pandilleros estaban pidiendo hasta clemencia, ¿no? Y manifestando que podrían cambiar, que les dieran una oportunidad. El presidente salió al paso de esto, diciéndole que entréguense. Claro, ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo se estudia desde la perspectiva de...? Sí, mira, nosotros representamos a millones de salvadoreños, pero sobre todo representamos también a las más de 120,000 familias que perdieron a un salvadoreño a manos de esto, de tal suerte que no es... Mal haríamos nosotros se quieren convertir, están pidiendo clemencia. El presidente ha sido bien enfático y creo que el mensaje fue contundente. Digo, entréguense. Precisamente porque no es la voluntad nuestra como funcionarios, es la voluntad de los millones de salvadoreños. ¿A dónde quedaríamos nosotros si hacemos caso o le ponemos 2 segundos de atención a un mensaje como ese? Nosotros representamos a estos millones de salvadoreños y la voluntad que tenemos como servidores públicos, como funcionarios, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, es transformar este país precisamente para que las nuevas generaciones no tengan que vivir a merced de estos grupos terroristas. Y no solo de los actuales, de ninguno en el futuro. ¿Verificaron este video,
Claro, es parte ¿Sí? del trabajo que se hace. Naturalmente, ya lo hemos dicho. ¿Y esta persona es de acá o han mutado? ¿Cómo se han visto? ¿Han emigrado a Guatemala, Honduras? ¿O cómo está esta situación? Muchos de ellos, Ernesto, ya lo hemos mencionado, cobardemente están dando instrucciones desde otros países. Hemos estado coordinando mucho con los países vecinos. Muchas capturas que se han hecho en Guatemala y en Honduras ha sido información que se ha originado acá y que esta misma coordinación a nivel de autoridades, de policías hermanas, nos ha permitido poder capturar en otros países a estos miembros de estas estructuras terroristas. Bueno, ministro, el tiempo se me fue. Yo quiero agradecerle el que nos haya permitido hacer una evaluación del trabajo que se está haciendo y puntualmente de las acciones que están llevando a cabo para poder frontalmente atacar este problema que por años ha venido, desde luego, carcomiendo nuestra sociedad. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto. Creo que para nosotros como Gabinete de Seguridad y con las líneas claras del presidente Nayib Bukele siempre es importante poder venir a estos espacios para poder trasladarle y comunicarle a la población lo que estamos haciendo, que no les quepa duda que vamos a seguir haciendo todas las acciones que sean necesarias para poder erradicar a estos grupos terroristas dentro del territorio salvadoreño. Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa, 7:20. Cuando regresemos, Misael Rivas, experto en el área de criminología, estará con nosotros también haciendo un análisis, tal y como el día de ayer lo hacíamos. Él es panelista también de Radio Fuego y del programa En Directo con Ernesto López Radio. Así es que desde ya no se lo pierda, vamos en segundo a hacer un análisis desde otra perspectiva, pero siempre bajo el énfasis de la evaluación del trabajo efectivo que se está haciendo ahora en este ataque frontal contra la delincuencia. 7:21, pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Misael Rivas. Él es criminólogo, es catedrático universitario y panelista frecuente del programa En Directo con Ernesto López Radio. Bienvenido, Misael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, buenos días a los teleamigos y aquí estamos dispuestos a colaborar. Bueno, el día de ayer, por cierto, en consecuencia a lo que antecede estos momentos de estar contigo acá, hablábamos con el ministro de Justicia y Seguridad sobre los resultados que están generándose a partir de estos 6 meses del régimen de excepción y particularmente tomando como punto de referencia lo que hablábamos el día de ayer, este modelo de incursión y control y de cerco militar que se llevó a cabo desde el fin de semana en el sector de Comasagua y lugares vecinos, precisamente tras la búsqueda de los autores intelectuales de un asesinato, ¿no? Sí, me parece que es una respuesta muy interesante que socialmente debe de ser bien recibido porque es una forma diferente de actuar. Y si me permite la población, le quisiera explicar el por qué en esta ocasión se ha podido y anteriormente no mirábamos este accionar. Solo remontándonos en la época de la guerra es que mirábamos despliegues de esta forma. En aquel entonces de los 80 teníamos una Fuerza Armada con 40,000 soldados, incluso decían que llegamos hasta 60,000. Pero hasta el año pasado, si mal no me acuerdo, enero o febrero del año pasado, nosotros manteníamos en Fuerza Armada no más de 6,000, 6,500 efectivos. Si ponemos eso de que se tiene que dividir lo que es la custodia, el trabajo, el campo, etcétera, en 3 turnos, lógica sería 2,000, pero tienen que descansar y por ahí viene la segregación que a nivel territorial, a presencia visual, hubiesen andado 1,500 en todo el territorio. Y la policía andaba entre unos 23, 25,000 efectivos, pero el problema es que cuando ellos se presentan ante lo que es la estructura, se debe de estar trabajando con un 10% normal que tiene problemas familiares, que tiene que ir al médico, pero cierta cantidad o ciertos directores
fueron un poco blandos a la hora de estarles otorgando momentos de pedir permisos extra, pedir permisos para otras cosas que simplemente porque eran amigos de los jefes se los permitían, y esto 10% se elevaba muchas veces a un 30, a un 40% incluso de la fuerza policíaca, y se quedaba la fuerza en un 60, en un 70%, en el mejor de los casos. Esto implica de que de 25,000 o 23,000 que tenían, se contaba realmente con unos 12,500 a 15,000 hombres para todo el territorio nacional, dividido en 4, porque una parte tenía que estar descansando y los otros 3 divididos. No teníamos más de unos 4,000 en la calle para todo el territorio nacional. Es decir, que entre Fuerza Armada y Policía tendría que haber habido unos 5,500. Eso anteriormente a lo que estoy diciendo, es decir, enero, febrero del año pasado. Este gabinete ha tenido la certeza de hacer el estudio y de ver diferente lo que ha sucedido, y en primer lugar se les autorizó que hubiese nuevo reclutamiento. Ha habido la cantidad nueva de miembros de la Fuerza Armada. Entiendo que se está llegando, o ya se llegó a 20,000, solo ahí es importante la cantidad, y la fuerza policíaca se está manteniendo diferente. Esto permite dar la respuesta. Entiendo. Obviamente yo no soy miembro del gabinete, sino que esto es por información que da el señor presidente y su staff, que la Fuerza Armada proveyó 2,000 efectivos para hacer el cerco. Debe de entender la población que no solo es militar, sino que es la combinación de la fuerza policíaca, que entiendo ayer el señor director, el comisionado Arriaza Chicas, manifestó que el apoyo fueron de las unidades especializadas. Lógico, porque estaban en los que son cercos rurales. Ahí tiene que haber estado los que antes se llamaban UTO, ahora son los STO, los tácticos operativos. Y estas unidades tácticas operativas tienen una forma no militar, pero sí diferente al policía regular de actuar. Se complementan. Y para que entienda la población, cuando hablan de cerco, no es que hacen una rondalla y ahí van para arriba, no. Ellos atacan los puntos y tienen lugares específicos que tienen que ser apoyados por tecnología y por lo que son incluso apoyo aéreo. Mira, Misael, contigo hemos estado a lo largo de este tiempo haciendo los análisis pertinentes sobre cómo se desarrolla el curso de la institución como tal. Y yo lo decía con el ministro hace unos minutos sobre si este cerco militar, este despliegue, esta incursión es producto del plan per se o producto de lo que realmente se dio como punto de partida, que fue lamentablemente la muerte de una persona, o es que ya tenían plenamente identificado que ya estaban y no habían llegado a hacer las capturas pertinentes para prevenir situaciones como estas. Esto es muy interesante analizarlo, porque contigo hemos estado en radio también y hemos dicho contigo a la saciedad que Comasagua era un lugar tan nefasto que hasta me atreví a contar, con permiso de la persona, ya no vive en El Salvador, de un muchacho marero que se salió y le violaron a la esposa 8 fulanos. Frente a él, hincado, le sostuvieron la cabeza para que viera la violación de su esposa, le mataron los 2 perros que tenía para que no los defendieran, y después le dijeron: tenés 1 hora para irte, si no te matamos. Y así fue como se fueron. Y por eso yo siempre he sostenido que tanto así de dantesco, así, de horror, es que llegaron terror, a mi oficina. De terror. Sí, llegaron a mi oficina con los parientes a contarme, porque saben que trato de ayudarles desde un punto de vista social y cristiano. Les ayudé en lo que pude y me contaron todo. La joven llegó golpeada, me enseñaron el parte médico, pues había el parte médico, al leerlo, el desgarro del himen y todo estaba evidente, y decía el doctor que era algo increíble lo que se había encontrado, y se fueron. Por eso siempre he sostenido que la persona que se salió de las maras o está muerto o fuera del país. No hay otra, pues esas son las evidencias, y por eso yo hablo con... Sí, te entiendo. Entonces, ahora, aquí
solo hay dos formas de que esto opere correctamente como lo vimos. Uno es que este operativo ya está puesto como una reacción real en un plan, porque echar mano para hacer esta operación no es sencillo. Yo me acuerdo cuando, yo ya lo puedo hablar porque ya pasaron 25 años, hubo una situación de un militar de Estados Unidos que fue secuestrado. Yo participé en el rescate de él con unidades de la Fuerza Armada y lo rescatamos en 10 o 12 horas. Y se tenía un plan operativo para tal. Así es como se tiene este plan operativo. Ahora, la inteligencia la tiene que ver actualizado, porque lo que sucede es que la inteligencia que se tenía, contigo la hemos demostrado en tus programas, que la tenían mal, porque eso que hayan capturado hasta ahorita casi 54,000 hombres, eso significa que no tenían clara qué cantidad tenía y les ha saltado más alta la cantidad de grupo operativo de las pandillas, y eso implica que tienen más de 110,000 versus los 77,000 que decían que tenían, y yo creo que son 54,044 capturados. Eso quiere decir que nos vamos acercando aproximadamente a lo que sería más o menos la mitad. Hay un dato bien importante de todo esto que me gustaría también que lo analizáramos desde tu perspectiva, y que tiene que ver con el arrastre que a lo largo de los años ha venido teniendo el accionar delincuencial y la poca respuesta que en su momento ha tenido como lo tiene hoy en día. No es un invento mío, las encuestas lo dicen, ¿verdad? De hecho, la última encuesta es bien interesante, la que funda Ungo, la última encuesta que también nos dio la Universidad Francisco Gavidia, sí, ¿verdad? Que arroja datos importantes en cuanto a el aval mismo que la población le da en circunstancias como sea, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque al final representa uno de los más grandes problemas que en el pasado teníamos. Contigo lo hemos abordado mucho en radio. Es cierto. Voy a hacer esto para que entremos. Coloquemos en el contexto de la realidad del país. 7:34, gracias a ustedes por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te decía de que aún contra todos aquellos aspectos de cuestionamiento, señalamientos que se dan en un contexto de un ataque frontal, como lo han hecho algunas organizaciones de derechos humanos. Ayer hablamos del tema, por cierto, en radio. La población sigue dándole el visto bueno a la gestión del presidente de la República y a su forma como está dirigiendo el tema del Gabinete de Seguridad. Es que lo que sucede es que debemos de entender que no es que un salvadoreño renuncie a lo que es su tratamiento de derecho humano que es inherente con el que nacemos, sino que prefiere el inocente, el salvadoreño que es honrado, someterse a cualquier control sobre lo que es incorrecto, porque sabe que en algún momento el honrado va a salir. No así el que capturen siendo incorrecto o delincuente o criminal. Eso es lo primero que hay que entender, y eso se ve en esta encuesta principalmente de la gráfica 14 a la 16. En buen salvadoreño, y los que me conocen, y gracias Ernesto que siempre me permite ser muy salvadoreño para hablar menos técnico, el salvadoreño ve diferente, lo ve, yo prefiero irme a la segura, que pueda trabajar y que yo pueda estar tranquilo en mi casa sin que me roben y andar en el mercado comprando, versus a que yo tenga que estar pagando y estar dándole 25 centavos al fulano para entrar y salir de mi colonia. Y eso es cuando bien le iba, no porque era más. Eso es lo primero. Ahora, la herencia que se trae de esto desde 1994, que ya lo hablamos hasta la saciedad acá, hasta el año que se ha empezado a trabajar con fuerza, es una herencia de más de 27 años. Y eso implica que una mala inteligencia. Hasta el 2015 se permitió que hubiese una conferencia de la cual este servidor tuvo acceso al mapeo, gracias al diputado Rodrigo Ávila, que me lo regaló, del 85% conquistado por
las pandillas, pero hasta ese día se facilitó la verdadera inteligencia para que se pudiera discutir en algún tema criminológico que muy pocos lo podíamos hablar. Y no lo digo porque me crea yo más que los demás, sino que porque realmente técnicamente he sido profesor de esto desde 1991. Entonces la cuestión era tratar de hacer las cosas correctamente, pero no se permitía que les pudiéramos hacer una sugerencia real ni tomarla, a diferencia de lo que está sucediendo ahora. Pero esa inteligencia se cargó mala y es ¿cómo la descubrimos? Desde que vemos nosotros el tope que se da a este gabinete de seguridad con lo que empiezan a agarrar. Le critican, por ejemplo, que agarraron una pistola. Ayer, por ejemplo, hubo un enfrentamiento. No, en estos días hubo un enfrentamiento en San Miguel y agarraron solo una pistola, sí, y murieron cuatro. Sí, exactamente. Uno murió cerca de una institución de jóvenes que andaban reclutando. Yo aproveché que andaba ayer en Oriente y fui y pregunté. Y me dicen, no, es que ese cipote andaba ya queriéndose otra vez meter con los niños, ¿verdad? Y alguien llamó de la población y yo le agradezco a la población migueleña porque le habló a la policía y así fue como llegaron. Le quitaron un arma, pero es que eso es lógico, es que ellos no van a combatir y el que se logra ir no va uno solo, van varios. Y no es que enfrentaron 4 y fueron 4, eran más. Los otros recogen el arma y se van. Y acuérdense, el señor ministro hablaba hace un momento, lo alcancé a escuchar, que decía postas, amigos, están también eran amigos, postas, simpatizantes, que son los 3 que no manejan armas. El que recoge la extorsión no maneja armas, sino que el quinto es el sicario, es el que maneja armas. Por lo tanto, de los 5 que mencioné, 4 son miembros de las pandillas, pero no manejan armas. Es decir, que de 5 que agarran, 1 tiene arma, no los demás. Entonces no a todos se les va a agarrar. Esa es una lógica, pero ese es para otro programa. ¿Qué quiere decir con esto? Que estos operativos que están haciendo, con todo lo que se está dando actualmente dentro del programa de reacción, están poniendo algo novedoso que se le está permitiendo a la nueva oficialía que está dentro de la policía, apoyando al señor director, poner esto en marcha. Ahora, el señor director ha hecho unos movimientos, obviamente en consulta con el señor ministro de Seguridad y en coordinación, me imagino, con el gabinete, de qué es lo que va necesitando en cada región, y eso es refrescar, eso es lo que se debe hacer, eso es lo que se debe de copiar de bueno. Y debe de seguir forjando la confianza con el salvadoreño. Y es primera vez, y esto lo digo con conocimiento de causa, es primera vez que murió un señor que no tenía ni siquiera un puesto de empleado público o un puesto de confianza de una institución llamada empresa privada, sino que era un campesino que trabajaba en una finca, que se reacciona y se va a obligar a que se respete la vida. Es un símbolo. Y yo creo que ese símbolo es correcto. Fíjate que hay otro elemento importante, concatenando un poco la expresión de la población frente a este resultado, del valor de confianza que le está dando ahora a la policía y a la Fuerza Armada. Sí. Cosa que en el pasado no lo tenía. Y ahí es donde viene lo que tú mencionabas al principio en tu análisis del ejemplo de San Miguel, que la población misma se abocó para poder denunciar inmediatamente lo que estaba pasando. Sí, es más, me dijo, a mí me gustó la expresión, yo no sé cómo se llama el señor gasolinero que me dijo esta expresión, solo lo identifico que está cerca por allá de los tribunales y usa frenos y solo él se acordará. Y me dijo una expresión muy bonita y me dijo él, nosotros los migueleños ahora andamos a la sombra de estos, me dijo, refiriéndose a los mareros. Y me gustó porque eso significa que ellos están hartos y no quieren que suceda, porque él me lo dijo muy contento. Porque aquí me dijo, no se van a volver a meterme, estamos trabajando bien bonito, me dijo. Fueron las palabras de él. Y a mí me llenó y hasta me enchinó el cuerpo, pues. Y es que más allá de lo que podría en su momento despertar como ansiedad, es el tema de que te permite generar empleo, generar... la confianza para el empleo. La confianza y sobre todo también lo que tú invertías en extorsiones, que lamentablemente era una situación que haya estado,
Es el tema muy particular que ese dinero ahora te sirve para otros gastos, pues de tu presupuesto, generar más empleo, más productividad. Así es que vámonos barato, 4 miembros de una familia que pagaban 25 centavos diarios para salir y entrar, que son 50, son $30 al mes. Pero que se ahorraron. Imagínate un empresario. Exacto. Ahora, sí, yo lo quiero decir y con mucho énfasis y doy emprendedor, la cara. Sí, y doy la cara para esto. No es justo que se esté hablando desde una casa con 25 cuerpos de seguridad privada protegiendo esa casa, en esa residencial, con una bonita seguridad privada, que se diga el régimen hay que quitarlo porque ya no es necesario. Eso no es justo, porque nuestra población no está ahí. La población está donde no existe ese tipo de seguridad, sino que es la policía. Y la policía sí necesita este tipo de apoyo. Entonces, no critiquemos lo que no vivimos. Los salvadoreños que vivimos eso lo aplaudimos. Y yo les voy a dar una petición en este momento. Sigamos confiando, pero estemos atentos de que también el mal policía que no esté haciendo bien las cosas hay que ayudar a apuntarlo, porque esa es la forma de trabajar y concatenar lo que es gabinete de seguridad y población. Y esto, así es como se hace la ayuda, así es como se debe de hacer, propositiva, no solamente venir a regañarlos como que estamos en el colegio y estar levantando la mano a la profesora y decirle, mire, este me pegó o este está pegándole a fulano. No, aquí tenemos que ser adultos y empezar a ayudar a la población y a El Salvador. No estamos por una persona, estamos por El Salvador. Ok, 9 de cada 10 hacen una evaluación muy bien en cuanto al tema del régimen de excepción. Y hay otra cosa, ¿sí? Es muy interesante cómo cuando estamos comparando 3 años, el bajón es el año pasado, pero ahora está casi igual que cuando comenzó este gobierno en la cabeza del señor presidente, y el señor presidente está idéntico. ¿Qué piensas tú? Lo que dicen algunos abogados, algunos organismos pro derechos humanos, la medida es popular, pero es improvisada y ha llevado a graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué piensas tú desde tu análisis? Voy a hacer una pausa, 7:46, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te decía de que alrededor del impacto positivo que percibe la población, también hay voces disonantes o voces que señalan precisamente el tema de ciertas violaciones en cuanto a los protocolos que lo abordábamos con el ministro. Sí. Y contigo también lo hemos hecho a nivel de radio, ¿no? Todavía anoche lo hicimos, ¿verdad? Y anoche todavía hablábamos sobre ese tema. La situación es que aquí hay un mal manejo y lamentablemente cuando se trata de política se aprovechan de no explicarle a la población, y contigo decíamos que debe existir un compromiso serio y ético de parte de los profesionales y explicarle a las personas. En primer lugar, vuelvo e insisto, los derechos humanos técnicamente hablando, y por eso es que en el mundo hablan que El Salvador tiene deficiencia en el cumplimiento de derechos humanos, es porque en el mundo los gobiernos son los que pueden, los estados a través del gobierno son los que pueden violar derechos humanos. Lo que hacen los criminales es crimen. Entonces, un crimen atroz como esas violaciones que narraba, como esos asesinatos que hacen, que ahora ya no les gusta que diga asesinato uno porque dicen que es peyorativo, pero ese asesinato pues no es un homicidio doloso. Eso sí oye bonito, pero eso se llama asesinato realmente. Es vejatorio como a veces lo hacen. Esa situación es asesinato y se debe de tratar duramente como ahora se les está tratando. Pero se oye más fuerte decir que violan derechos humanos cuando se trata de personas civiles, pero hay que saberlo manejar y no todo es la situación de violación de derechos humanos. Y les explico, el gobierno tiene sus instituciones y tiene la Contraloría a través de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. Es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la obligada de estar al ojo por parte de la población, de estarle ayudando
al gobierno a señalarle y decirle dónde está el defecto en el control de los derechos humanos, para que éste corrija. Porque el gobierno se debe de enfatizar en hacer su plan, en este caso, en el que me toca a mí estar un poco más atento en la política criminal o la política de seguridad. Y es el procurador de los derechos humanos el que debe estar atento en las deficiencias. El gobierno podrá tener personas que están atadas a esto en empeño, pero no está obligado a tener el control, sino que es la Procuraduría. Y es la que nos debe de adiestrar o educar a los salvadoreños para no cometer el error. Ahora, lo que pasa es que también vende el amarillismo la fotografía o la visión de la persona llorando por su hijo que está adentro. Yo no estoy diciendo que no se hayan cometido injusticias. Por supuesto que hay injusticias. En todo combate frontal ante un embate criminal o de guerra común, hay injusticias y hay equivocaciones, hay daños colaterales que se deben de investigar y eso se deben de castigar porque no se deben de aprovechar. Pero no es la falsedad que decía antes, el comandante general tiene la culpa de lo que hace el subalterno. Eso es una falacia, eso ya no debe de ser tomado de esa manera, porque eso era una tontera que se heredó de lo que eran los ejércitos del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Mira, lo hablábamos ayer, pero también un poco recalcándolo con el ministro en la conversación anterior, el tema del video en la cual están pidiendo clemencia y oportunidades, también se coloca en un contexto de lo que él me decía. Bueno, sí, pero aquí detrás de todo esto hay víctimas. Y perdonar, por decirlo así, aunque no ocupó ese término, es como de alguna manera una ofensa para quienes han sido víctimas. Yo he sido de la idea y lo he planteado técnicamente, y hace poco estábamos en conversación con los colegas de Guatemala y les explicaba del por qué sostenía y me daban el aval, la mayor parte de ellos, que en El Salvador tenemos 3 generaciones que están involucrados ya dentro de las estructuras pandilleriles, que no son reinsertables, ellos son readaptables, porque su vida nació y se desarrolló dentro de las pandillas y se les permitió, a tal grado que ellos, cuando se expresan, el amor es la pandilla y esa es su familia y no es El Salvador. Ahora que están diciendo, y por cierto, el video que sale es un joven más o menos del grupo que debería de estar en ese sector salvadoreño del readaptable. Es decir, esos son los que podrían rescatarse, pero con un excesivo control. Ahora, es paradójico porque al mismo tiempo te narraba que yo había visto en una madrugada el video que no circuló mucho de otro que le retó y está en concordancia, lo encontré con el mismo que le hizo el reto al señor presidente en Honduras. Fue como algo que ellos mismos lo habían orquestado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente todavía quieren hacer un reto de alguna manera de enfrentarse y les está saliendo el tiro por la culata. Pero estas personas, al readaptarse, tiene que haber un control excesivo y no puede ser que no estén dentro de una institución que esté esto con lo suficientemente programado para hacer esta readaptación, y esto implica una institución que tenga los andamiajes correctos. Yo siempre he sostenido, y con el debido respeto, no debe de existir un instituto de medicina legal o una división policial técnica científica bajo instituciones específicas como la policía o la Corte Suprema, porque tienen jefes directos de las instituciones particulares. Debe ser aislada y única, diferente, para que atienda todo a nivel nacional, dándole la prioridad que merece según el tratamiento del proceso que esté llegando, y no por orden. Y ahí es donde entraría una parte de un instituto que se pudiese tratar de averiguar cuáles son los rescatables. Por ejemplo, el señor ministro te estaba diciendo de hacer la investigación de quiénes habían estado obligados, quiénes no. Ahí es donde entra estas comisiones que también hemos platicado contigo, para ver a quiénes se pueden readaptar, porque se puede readaptar más fácilmente el que estuvo obligado
porque vivía en la comunidad al que nació hijo de una persona llamada pandillero y de una pandillera. Ese no es tan fácil de readaptar, pero sí el niño que vivía de su mamá, que era vendedora, y él tenía que pasar con los demás, y en vez de hacer su tarea lo obligaban a estar viendo si venía o no la policía y estar controlando, que esas eran las postas. Mira, detrás de todo esto hay una simplificación en términos de que el estándar de evaluación incluso recae muy bien en el grado de conectividad, me decía el día de ayer Oscar Picardo, en que el gabinete general de gobierno trabaja con la gente. Es decir, hay una comparecencia muy activa, muy permanente, a diferencia que en el pasado sea. Y eso hace establecer ese vínculo también de realidad. Estoy haciendo una mezcla de varios aspectos, corriendo un poco en el tiempo, en cuanto al nivel de efectividad y de buena evaluación que tiene el presidente en este tema. Sí, es que lo que sucede de que esa orden que dio hace mucho tiempo de que se trabajara con el pueblo, no se había visto antes. Yo me acuerdo que los ministros voy a agarrar de defensa, señores generales anteriores, nunca se vieron en la calle. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en el desfile del 15 de septiembre, el señor ministro de la defensa, hasta tomándose selfies y dando la mano y escuchando. Eso no es tanto en los operativos, anda. No, me refiero a algo refiero a lo burdo, pues. Sí. En el operativo, ya no digamos ahora en el operativo, y por eso vemos al señor director, hemos visto la señora que fue, porque entiendo que ella no es la comisionada Corina Palma, que ha sido una excelente oficial, que andaba en la calle. Y eso es lo que no debe de criticarse, porque el hecho que ya no son de escritorio deja mucho bien parado al gobierno. Y aquí quiero retomar solo un pedacito que me diste de algunos profesionales, colegas. Yo, como lo ha dicho nuestro querido amigo Julio, el doctor Julio Valdivieso, yo siempre he sostenido, y aquí también, que habemos unos 1000 abogados y habrán, qué sé yo, cualquier cantidad de licenciados en ciencias jurídicas que solo vienen y aprovechan la entrevista para hacer críticas. No es lo mismo ser abogado que anda en su oficina, andar en la calle y escuchar a la gente. No es lo mismo leer la letra que está muerta en el código que verla aplicada, y no es lo mismo estar escuchando cuando a la persona no le encuentran a su hijo porque simplemente no se aplicó correctamente. Entendamos que si vamos a hacer nuestro trabajo, que sea nuestro trabajo limpio y que sea el trabajo amparado en la sociedad. Eso es lo que tenemos que buscar, y la verdad, qué bueno ahora que estas mismas encuestas que hasta se decían que eran en contra, ahora están demostrando, bien por ellos, porque están demostrando que lo hacen justamente. Sí, bueno, el presidente decía, al analizarlo, de una institución Fundahumo que está en contra del gobierno, pero que hay una realidad que no se puede ocultar. No, y no se puede ocultar, solo hay que ver las gráficas, cómo lo tira. El resultado de toda esa encuesta. Siempre es un gusto conversar contigo, te agradezco siempre la disponibilidad que tienes para hablar de estos y otros temas a nivel de televisión y también radio. Gracias, Misael. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias al pueblo salvadoreño. Que Dios los bendiga. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Arriba mi gente, con toda la energía en cuestión de minutos. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.